bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Sí. Gracias al Señor por un día más de vida. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra serie Mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo le ha ido en la lectura? ¿Se acuerdan que en la introducción yo les dije que sería bueno que lean Apocalipsis 1, 2 y 3? Y para estas alturas espero que hayan podido leer esos capítulos. Y si no, todavía tiene tiempo para que pueda leerlo, ¿sí? Así que hoy vamos a continuar con esta serie, con este mensaje, y la iglesia que nos toca el día de hoy es la segunda iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 2, el cual es la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia es una de las 7 iglesias en las cuales el Señor les envió un mensaje, pero esta iglesia tiene algo particular, y es que esta iglesia, Dios no comunica o no le exhorta, no le demanda algo que le haya hecho mal a esta iglesia. Todo lo contrario. Dios le habla a esta iglesia viendo lo que ha hecho y diciéndole, te preparas porque te va a venir un sufrimiento más grande. Esto es interesante porque la iglesia de Esmirna y Filadelfia son estas iglesias, las cuales, de estas 7, no hay una demanda específica por algo que había hecho. ¿Se acuerdan en la prédica anterior cuál era esa demanda del Señor? ¿En qué estaba fallando la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Su primer amor. El no poner a Dios en primer lugar, sino que lo desplazó, y aunque hacía muchas cosas, realmente no lo hacía con un corazón para el Señor. Entonces quiero que me acompañen en este momento a orar, para que sea el Señor quien nos dirija en este tiempo. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta mañana, por tu misericordia, por tu amor inagotable. Queremos, Dios, aprovechar estos minutos para aprender más de ti. Habla, Señor, a nuestros corazones, habla, Dios, a nuestra mente. Que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestros corazones y nos transforme para que en todo momento, Señor, podamos realmente servirte y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Dios, por esta serie que estamos llevando y porque este mensaje a las 7 iglesias no fue solo para ellas, sino que el día de hoy podemos tomar estas enseñanzas y examinarnos para poder, Señor, ser más como tú. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, entonces acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Si usted tiene un lugar donde anotar versículos, hágalo. Si tiene su celular o una libreta o algo, hágalo, porque van a ser algunos pasajes que le animo a que los anote para que los vuelva a leer, para que los recuerde, para que se los memorice. Y en cuanto a este tema, si alguien le pregunta, usted puede acudir a sus apuntes y decir, yo sé un versículo acerca de eso. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Voy a dar lectura en la versión NTV. La palabra del Señor dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Esmirna. Y como podemos notar, no hay una acusación. No hay una iglesia está fallando en esto. No hay ese tipo de texto para esta iglesia. Pero conozcamos un poco de Esmirna. Se dice de Esmirna, hablando de la ciudad en aquella época, que se disputaba con Éfeso como para ver cuál es la ciudad más importante de la región de Asia. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el mapa, que yo les mostré incluso desde la introducción, Esmirna está cerca también del mar, como Éfeso. Entonces son ciudades que tienen puerto. Y de alguna manera, estas ciudades eran muy comerciales y tenían muchas personas alrededor. Ahora,
es interesante porque esta ciudad, según los arqueólogos, lo que han encontrado, concluyen de que realmente Esmirna era una ciudad muy rica y próspera. No era una ciudad de bajos recursos, sino que realmente tenía muchos recursos por este puerto que tenían allí. El comercio era va y ven. De hecho, en el año 26 después de Cristo, según la historia, se dice que durante el reinado de Tiberio César, en Esmirna se levantó un templo en honor a este emperador, en honor al César. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente al César como Señor. Esto es un dato interesante, usted lo puede investigar, porque los cristianos tienen como Señor a Cristo. Y en esta ciudad de Esmirna, habiéndose levantado este templo y que todos los ciudadanos debían reconocer la autoridad del César como el Señor, los cristianos se encontraban en una situación que si no lo hacían, iban a tener represalias, iban a tener persecución o consecuencias por causa de que no lo hagan. Y ya lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante porque en esa ciudad de Esmirna, habiendo esta situación, se levanta una iglesia, se levanta una congregación, personas que escuchando el Evangelio creen en Jesucristo y deciden congregarse. De hecho, si ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10, el apóstol Pablo predicando en Éfeso, hablándole a otros acerca de la buena noticia del Evangelio. El versículo 10 dice que eso continuó los siguientes 2 años predicando en esa región. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor. Como les comentaba en la introducción, no necesariamente se dice, y Pablo fundó una iglesia en Esmirna, pero se cree, según los teólogos y los estudiosos, que esta iglesia de Éfeso tuvo un gran auge de misioneros y personas apasionadas por Cristo, quienes salieron a las demás regiones también para poder predicar de su palabra. Y de alguna manera se creó una congregación, un grupo de creyentes en esta ciudad de Esmirna. Y esto es muy importante porque allí, a esa iglesia, es a la cual se le envía este mensaje, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Fijémonos en Apocalipsis 2:8. Al inicio dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, y que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Se acuerdan que les mencioné cómo el Señor es tan sabio y en cada iglesia se muestra Él de una manera que la iglesia lo pueda reconocer? Si ustedes ven la introducción de cada una de estas iglesias, es diferente. Pero todo eso usted lo va a encontrar en Apocalipsis 1, que es la manera en la cual el Señor se muestra ante Juan en la revelación. Pero acá, en el versículo 8 de Apocalipsis 2, dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. ¿Qué le hace pensar con esa frase? Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. Esta frase nos habla acerca de su permanencia, de su eternidad, de que Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él nos está diciendo, este es el mensaje de aquel que es eterno. Préstale oído, porque no es un mensaje de cualquier persona. No es el mensaje de Luis Enrique, no es el mensaje de cualquier otra persona. Es el mensaje de aquel que es el primero y el último, aquel que es eterno por los siglos y por los siglos. Y fíjense cómo se le dice acá, el que estuvo muerto pero ahora vive. Esta iglesia debía recordar o entender que quien le estaba hablando era su Señor, aquel que había venido en carne, aquel que había vivido en carne propia las experiencias de rechazo, de acusaciones falsas acerca de los judíos y el pueblo. Aquel Jesús fue a la cruz y murió. Pero no se quedó allí porque aquí mismo el Señor le recuerda a esta iglesia, estuvo muerto pero ahora vive. Y eso yo me pongo a pensar, muchas veces nosotros nos recordamos a Jesús como alguien que murió y hasta ahí llega nuestro conocimiento. Sí, es que murió y quizás en Semana Santa comenzamos a entristecernos cuando vemos la película de la crucifixión. Pero saben que para poder tener esa esperanza y esa garantía era necesaria la resurrección. Por eso acá la iglesia le recuerda y le dice, el que estuvo muerto pero ahora vive. No es un Dios el cual vino
murió y se quedó en la tumba y de ahí ya no conocemos más y solo tenemos escrito sus enseñanzas, sino que es aquel Jesús que vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre para enseñarnos y aconsejarnos y ser nuestro abogado y todo lo que las Escrituras enseñan de Cristo. No es aquel que está muerto, es aquel que vive. Y yo no sé cómo usted considera al Señor, pero realmente es bueno pensar de que Él es vivo, Él es eterno, Él es el Dios Todopoderoso. No hay nadie como Él. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y no somos conscientes que estamos orando al Dios vivo. Porque pareciera como que no recibo respuesta de parte del Señor, el Señor no me escucha o el Señor realmente estará por ahí. Sí, el Señor está vivo y el Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Hermanos queridos, este fue el mensaje, la introducción que se le dio a esta iglesia de Esmirna. El primero y el último, aquel que estuvo muerto y vive, como para que la iglesia pueda reconocer de quién está recibiendo este mensaje. Y yo le pregunto a usted, ¿conoces quién te está hablando? ¿Usted conoce realmente a su Señor? ¿Qué conoce de Jesús? ¿Qué conoce de Cristo? ¿Se conoce solo con un versículo, con una prédica que escuchó por ahí, o un cúmulo de prédicas y ya? ¿O realmente usted ha experimentado el perdón del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y ahora escuchando su voz? Y que cuando alguien venga a decirle algo, usted pueda decir, eso no dice el Señor. Eso no dice su palabra. Su voz dice algo diferente. Aquí están las Escrituras para poder aprender de Él. Por eso es que el mensaje de esta iglesia es, recuerda que quien te está hablando es el primero y el último, el eterno. Sus palabras son eternas y es aquel que estuvo muerto pero ahora vive. Porque ¿quién puede contra el Señor? Las Escrituras dicen que ni la muerte lo pudo retener. En el Antiguo Testamento el Señor mismo dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, el Dios eterno venció la muerte y no hay nada que lo detenga. Cuando leemos el versículo 9 y ya empieza a hablarle a la iglesia, Él le dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga les pertenece a Satanás. Y el título de este mensaje, ¿se acuerdan cuál es? Esmirna, una iglesia sufriente. ¿Por qué una iglesia sufriente? A ver, hablemos del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento para nosotros? Yo pudiese darle unos cuantos ejemplos. Ir en el bus a las 12 del día, asoleado, al centro, les digo porque me ha pasado, ir al mercado central y va lleno de estudiantes y de trabajadores y de personas. Hermano, eso es un sufrimiento terrible, porque parece que te estás asando en el bus, pero pasa. Y yo puedo decir, ¿qué sufrimiento, Señor? ¿Por qué me pones en este lugar? O pudiese decir, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, tener un dolor de muela profundo. ¿Cuántos han sufrido por dolores de muela? Es algo horrible. Es algo extremadamente horrible, parece que la vida se te va y tienes que buscar una pastilla o algo para poder calmar ese dolor hasta que un odontólogo te trate. Pero eso pasa por descuido, ¿no? Y ya ese es otro tema. Pero hablo de que realmente en esas situaciones podemos decir qué sufrimiento estoy pasando, hablando físicamente. Ahora, otro ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa muchas veces. Me golpeo en el dedo chiquito del pie en la casa, hermano. Y ese es un sufrimiento terrible para mi cuerpo, porque digo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y mi esposa es testigo de que muchas otras cosas más me pasan. Y que realmente sufro, de verdad. Pero podemos hablar de ese sufrimiento, no solamente en lo físico como les he dado, sino también en lo sentimental. En cuanto a lo sentimental, hay personas que dicen, es que le estoy escribiendo, ya me despedí, van 5 minutos y no me responde, se fue en el bus, ¿habrá llegado bien? Cuando el trayecto es como de media hora. Y a veces empezamos a sufrir y a angustiarnos como que ¿cómo está esa persona? ¿Cómo estará? ¿Qué le pasó? O incluso cuando tienes amigos cercanos o personas, incluso en la iglesia, y te enteras que están hablando mal de ti. Te enteras que están levantando falsos testimonios de ti. Tú dices, pero ¿cómo pueden hacerme eso a mí? ¿Yo qué les he hecho? Bueno, no necesitas hacerles algo necesariamente, sino que simplemente hay gente que habla. Y uno puede decir que es sufrimiento, incluso hasta nos podemos entristecer. O algo más profundo, cuando fallece un familiar. O tenemos un familiar que está en agonía en un hospital con un diagnóstico y sigue sufriendo. Esa persona puede estar sufre y sufre. Y nosotros, como le amamos, también sufrimos.
Son cosas que nos pasan como seres humanos, son sufrimientos. O incluso nosotros mismos podemos estar diagnosticados con algo y decir, Señor, ya estoy cansado de esto y me sigue pasando. Y sufrimos, y sufrimos, y sufrimos. Y podemos asociar el sufrimiento con todo esto. Pero ¿será que de eso está hablando acá en Apocalipsis 2:9? Le dice el Señor, yo sé de tu sufrimiento. Hermanos, Dios no es ajeno al sufrimiento que pasamos por todas las cosas que les he dicho. El Señor nos conoce, Él nos está viendo, Él sabe en qué nos causa dolor en el día a día. Puede ser en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo. O sea, Él sabe nuestro sufrimiento. Sí, pero acá a la iglesia de Esmirna el Señor le dice, yo sé de tu sufrimiento. Y este sufrimiento del cual el Señor está hablando aquí es por causa de la justicia. Es por causa de la verdad. En Esmirna los cristianos estaban pasando persecución por causa de su fe. Haciendo la verdad, proclamando la verdad, ellos eran perseguidos, ellos eran molestados, levantaban falsos testimonios por causa de que ellos servían al Señor. Por eso, Pedro también en otras regiones, no solo en Esmirna, él les escribe a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Sabe dónde encuentra esa carta? En Primera de Pedro. Vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. No solo Esmirna estaba pasando sufrimiento por causa de la verdad, sino que muchos hermanos alrededor del mundo en aquella época estaban sufriendo por causa del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Quiero que entendamos algo desde este punto, hermanos. Quien decide ser un seguidor de Jesucristo debe entender que el sufrimiento va acompañado de la fe. Hermanos, si usted ha decidido poner su fe en Cristo, debe entender que por esa fe en Cristo y que la vida que usted va a llevar por la fe en Cristo le va a traer sufrimiento en este mundo. No estoy hablando necesariamente de los otros sufrimientos que le dije. Hablo de que por causa de la verdad usted va a sufrir. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro en un trabajo y en ese trabajo quieren que mienta? Y yo por amor al Señor, por fe en Él, yo digo, no es correcto mentir. Y el jefe venga y me diga, si no lo haces como yo te digo, te voto. Yo digo, ¿qué hubieran hecho los cristianos de Esmirna? Hubieran dicho, vótenme, yo prefiero servir a mi Señor. ¿Qué decimos nosotros en base a nuestras necesidades? ¿Qué voy a perder mi trabajo? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Ya, me toca mentir. Hermano, esto no lo hago acusándolos a ustedes. A mí también me pasó. A mí también me pasó en el trabajo. Y es una situación en la cual uno tiene que ponerse firme y decir, no lo voy a hacer. Y pásenme las consecuencias que me pasen, no hay problema. Incluso llegó una vez en que yo pude decirle a mi jefe inmediato, yo le dije, yo no lo voy a hacer, jefe, pero si usted considera que hay que hacerlo, a la final hágalo usted, pero no es correcto. Yo no lo voy a hacer, no va a ir mi firma en eso, porque yo tenía que firmar muchos documentos. Y ya. Y gracias a Dios permanecí. De hecho, eso hizo que en el trabajo me puedan considerar de una manera diferente. Y ya no me proponían hacer este tipo de cosas. Hermano, ¿cómo usted está delante del Señor? ¿Cómo está su fe delante de Cristo? ¿Qué está dispuesto a poner en juego? Uno pudiese decir, pero es una mentirita nomás. Pero ¿y quién me va a ver? Aquí no está el pastor para que me vea, aquí no está mi líder. Pero sabe que el Señor sí le está viendo. ¿Y qué si soy un estudiante universitario y tengo que pasar una materia que me estoy quedando y tengo que copiar? Porque es la única opción. Porque estudio y no paso, así que mejor voy a copiar. Es fácil tomar esas opciones. Pero yo pienso en mis hermanos de Esmirna, pienso en mis hermanos de Asia, Ponto, Capadocia, Bitinia. Digo, ¿realmente ellos pudiesen decir algo como eso? ¿Qué tenían ellos diferentes que yo no tengo? Si tenemos el mismo Señor. ¿Por qué ellos entonces eran diferentes y estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio? Y nuestros hermanos acá en Esmirna, como les comenté,
Ellos sufrían persecución porque ellos no daban adoración al César, porque ellos no querían rendirse ante el César. Ellos decían, yo tengo un solo Señor y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Pues que eso no solo lo digamos, sino que lo experimentemos. Hermanos, luego le dice, yo sé de tu sufrimiento y sé de tu pobreza. ¿Qué será acerca de la pobreza que menciona aquí? Muchos dicen, sí, está hablando de la pobreza espiritual. Está bien si lo quieren considerar de esa manera, pero saben que Esmirna, ¿qué les dije que era? ¿Una ciudad pobre o rica? Una ciudad rica, una ciudad portuaria, le dicen. Esta ciudad que era rica, que tenía mucho comercio, tenía muchas plazas de trabajo. Pero, oh sorpresa, los cristianos, quienes no adoraban al César, eran excluidos y no eran considerados para este tipo de trabajo. Usted lo puede investigar en la historia. Me asombró leer algo como eso. Porque yo digo, ¿por qué no pasa esto ahora? Porque muchos de nosotros, como cristianos, coqueteamos con las cosas que le desagradan al Señor y cedemos muchas veces. Y no hay ese cambio radical. O no hay eso radical en nuestras vidas que alguien diga, uy, no, yo no le voy a decir nada a esta persona. O que ni siquiera prefieran tenernos a nosotros. De hecho, muchas veces, por causa y en nombre del amor, no, es que yo voy a hacer esto porque tengo que predicarles el evangelio en esta empresa o en este lugar. Pero eso está tapado o está escondido de que es por necesidad que no queremos dejar ese tipo de trabajo. Por poner un ejemplo. Hermanos queridos, los cristianos en Esmirna conocían de la pobreza. ¿Te imaginas ser pobre en una ciudad tan rica y llena de oportunidades? Eran pobres. Incluso dentro de las estadísticas en Ecuador o en el mundo, va a depender qué consideras pobreza, ¿no? Hay personas que dicen, solo tengo $500 en el banco, estoy pobre. Otros dicen, yo tengo $1 para este día, estoy pobre. Otros dicen, yo no tengo ni $1, estoy pobre. Va a depender mucho de cómo lo consideres, pero hablo de pobreza. Y es interesante porque los cristianos en Esmirna, cuenta la historia, que eran asaltados y despedidos de sus trabajos por causa de la persecución que sufrían. De hecho, el autor a los Hebreos menciona algo como esto. Vayan a sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. La palabra del Señor dice, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro le esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Esto escribe el autor a los hebreos, a hermanos que se encontraban viviendo este tipo de vida, sufriendo por causa del evangelio. Nosotros somos expertos para huirle al sufrimiento. ¿O a quién le gusta sufrir? Hermano, a mí no me gusta sufrir tampoco. O sea, si a alguien le gusta sufrir, conversemos un poco para ver qué sucede ahí. Pero nuestra tendencia es no sufrir. Obviamente huimos al sufrimiento. ¿Quién se golpea en el pie para sufrir? O sea, no. Huimos al sufrimiento, pero es algo que nos pasa. Y más aún si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, el sufrimiento está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque si usted ha puesto su fe en Jesús, usted no pertenece a este mundo. Jesucristo dijo, el mundo los aborrecerá, el mundo los va a despreciar. Y cuando yo leo eso y miro a mi alrededor, me miro a mí y digo, ¿el mundo realmente me está aborreciendo? ¿O será que mi vida no es diferente a la del mundo y por eso es que no me aborrece el mundo? ¿Cómo está llevando usted su vida delante del Señor? ¿Cómo está llevando su vida en sus trabajos, en su universidad, en el colegio? ¿Cómo la estás llevando? ¿Realmente saben que tienes fe en Cristo Jesús o estás ahí escondido para que ni sepan que eres un cristiano? Y solo oras y los domingos vienes acá, pero de ahí toda la semana haces lo que te parece. Obviamente el mundo ama lo del mundo, pero el mundo aborrece lo de Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Este tipo de persecución económica que sufrían nuestros hermanos en Esmirna era una razón muy importante por la cual eran pobres, pues no les daban oportunidades de trabajo, de crecimiento. Pero aún así el Señor los fortalece, porque el Señor les dice, pero tú eres rico. ¿Se imaginan esa palabra de esperanza en medio de la pobreza? No sé cuántos se consideren pobres acá. Como les dije, va a depender mucho de cómo usted diga, no, yo tengo menos, tengo más. Pero acá, hablando específicamente de Esmirna,
el Señor le dice, tú eres rico. ¿Por qué le dice tú eres rico? Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Te consideras una persona rica? ¿O qué te hace falta en tu vida para estar contento, feliz o considerarte rico? ¿Más dinero en el banco? ¿Mejor salud? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Una familia? ¿Hijos? ¿Qué necesitas en tu vida para considerarte rico? Las Escrituras enseñan que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres rico, eres bendecido. Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Porque tú eres rico. Hermano, yo sé las dificultades económicas que podemos pasar. Y yo aún miro mis dificultades y cuando me entero de otras digo, Señor, yo soy rico comparado en eso. Porque de verdad que hay dificultades más difíciles y profundas que las mías. Pero aún a ellos, a mí, el Señor, si hemos puesto nuestra fe en Él, nos dice, tú eres rico. Hay bendiciones espirituales para ti. ¿Cómo recibimos esas bendiciones espirituales? Acercándonos más a Cristo, conociendo más a nuestro Señor. La pregunta es, ¿realmente yo lo hago? ¿Realmente me acerco? ¿Busco más del Señor? Nuestros hermanos al parecer tenían mucha oposición por parte de los judíos. Si usted sigue leyendo ese versículo, ahí dice, yo conozco las blasfemias que hacen sobre ti. O sea, el Señor no es ajeno a las acusaciones que nos puedan hacer por causa de la verdad. Hay personas que pueden decir, sí, pero ¿y por qué no haces esto si todo el mundo lo hace? No, porque eso no le agrada a mi Señor. Y comienzan a hablar mal de ti por no hacer lo que el mundo hace. ¿Qué importa? El mundo ama lo del mundo. El mundo aborrece lo del Señor. Y si usted es del Señor, el mundo lo aborrece. Entonces, no tenga miedo de sufrir. Juan 8:44, Jesús les habla a los judíos en aquella época y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Y fíjense cómo en Apocalipsis 2:9 dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. En otras palabras, le están animando a sus hijos, a los cristianos, y les dicen, no te preocupes, yo sé lo que te están diciendo, yo sé lo que quieren hacer contigo, pero tranquilo, su sinagoga le pertenece a Satanás, sus enseñanzas le pertenecen a Satanás. Tú mantente firme en la fe, mantente firme en lo que el Señor te ha enseñado. Pero yo me pregunto, ¿qué me ha enseñado el Señor? ¿Solo es conocimiento que tengo o realmente lo practico? ¿O realmente experimento cada día su amor, su misericordia, su gracia y sus bendiciones que tanto dice aquí en las Escrituras? ¿Qué tan dispuesto está a sufrir usted por causa del Evangelio? No me responda a mí en este momento. Háblelo con el Señor. ¿Qué tan dispuesto está usted a sufrir por causa del Evangelio? ¿Qué amistades estás dispuesto a perder por causa del Evangelio? No, es que me encanta estar con mis amigos porque ellos hacen bromas y me llevan a lugares chéveres. Sí, pero ¿y si esos amigos te llevan a algo que no le agrada al Señor, vas a seguir con ellos? ¿O no? ¿Qué vas a hacer? Escoge, ¿a qué Señor vas a servir? ¿Vas a servir a tu Señor o vas a servir lo que a ti te parece? Tengan cuidado, porque lo más importante es el Señor. Y es nuestra tarea perder todo lo que sea necesario con tal de seguir a nuestro Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29, quisiera que lo anoten y que se lo graben. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Hermanos, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Usted ha leído ese versículo? Una vez más. Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Se da cuenta de esto? Es un privilegio.
Usted puede decir, pero yo ya tengo mi fe en Cristo. Qué bien, ya tiene ese privilegio. ¿Y el otro? O cortamos el versículo y lo dejamos solo que el privilegio es confiar en Cristo. No, también tenemos el privilegio de sufrir por Él. Hermanos, no seamos hipócritas, tratando de con nuestros labios decir que llevamos una vida santa delante del Señor o delante de los hermanos, cuando en nuestros corazones estamos totalmente alejados de Él. Acerquémonos realmente a Dios, porque si no, en el día del juicio Él vendrá y nos pedirá cuentas a cada uno. Y no necesariamente es qué hiciste y qué no hiciste, eso es después. Lo primero es, ¿mi hijo está en ti? ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón? ¿Él es tu Señor y Salvador? Ok, y como consecuencia, ¿qué has hecho para servirle a su nombre? ¿Qué has hecho? Eso es después, pero lo primero es la fe en Cristo. Y Él nos ha dado el privilegio de sufrir por Él. ¿Les gusta ese privilegio? Es difícil, pero es lo que el Señor nos dice, hermano. Por eso es que en su palabra el Señor dice, en Mateo 16, 24, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a morir por mí, dice el Señor. Ahora sí, sígame. Creo que es un buen día para replantearnos cómo está nuestra fe. ¿Cómo hemos llevado nuestra vida hasta este día? ¿Realmente hemos considerado sufrir por Él o estamos evitando el sufrimiento? Y que cuando vemos la oportunidad de sufrir, lo primero que hacemos es huir, porque obviamente, ¿quién va a buscar el sufrimiento? Pero como les digo, en sus trabajos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familias incluso. Yo recuerdo cuando recién conocí el Evangelio, y algunas veces lo he contado, yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, a mi abuelita, me voy a bautizar. Ellos no conocían del Señor. Y una de ellas me dijo, ¿en serio? ¿Por qué te vas a bautizar? No, si tú todavía eres joven y tienes mucho por disfrutar. Todavía no has conocido el mundo, así que conoce todavía. Yo tenía 16 años y eso me dolió, porque dije, ¿cómo ellos que me aman me van a decir este tipo de cosas? Y yo sufrí. Y yo empezaba a predicarles a algunos de mis familiares y me decían, no vengas a hablar de eso. No, yo no quiero que me hables. Y empezaban a alejarse de mí. Y yo tenía mucha tristeza en mi corazón, pero luego el Señor me hablaba y me decía, tranquilo, no te preocupes. Esto es parte de seguirme. El sufrimiento es parte de seguirme por causa de la justicia, por causa de la verdad. Entonces yo me imagino que dentro de sus familias también deben haber personas que aún no conocen del Señor y que usted intenta predicarles, intenta hablarles. No deje de sufrir, siga sufriendo por causa de la verdad. Sufra, no hay problema. Pero pastor, ¿y las bendiciones y todo? Sí, el Señor promete gozo, el Señor promete paz en nuestros corazones. Pero el sufrimiento es inevitable cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando día a día cumplimos su palabra, cuando día a día nos esforzamos por conocerle más. El sufrimiento es inevitable. Así que no intente esquivarlo, sino que siga y persevere. Por causa de la verdad sufrimos en este mundo. Y Santiago menciona en su carta lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cuál es su perspectiva en medio de las pruebas y dificultades que está pasando hoy? ¿Se echa al dolor y a llorar? ¿O en medio de eso que causa el sufrimiento, busca al Señor y se llena de su presencia? Y lo ve como una oportunidad para que la constancia, la paciencia y la fe se siga desarrollando en mi vida. Hermanos, no estamos libres de sufrimiento. Todos vamos a sufrir en diferentes maneras, de diferentes formas. Pero como usted reaccione a los problemas, va a decir mucho de usted. ¿Qué tanta fe tiene en el Señor? ¿Realmente le busca? ¿Realmente se acerca? ¿Realmente comprende que de Él proviene la paz? ¿O está buscando paz en otro lado? Como lo he mencionado anteriormente, el que le hace falta paz y no conoce del Señor va a buscar paz en las mujeres, va a buscar paz en el alcohol o en los hombres en caso de ser una mujer,
O sea, van a buscar ese placer, ese gozo, ese deleite en cosas del mundo. Pero Dios nos llama a buscarlo realmente a Él, para que en Él nos alegremos, para que esa fe sea fortalecida, para que la paciencia tenga desarrollo en nuestras vidas. Por eso, el mensaje que Dios le da a esta iglesia de Esmirna es: iglesia, yo sé lo que estás pasando. Entonces, Señor, ¿ya no me va a pasar más? No, sí te va a pasar. Te va a seguir pasando más. Y luego le dice estas palabras, Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Yo cuando leí esto, yo dije, ¿cómo lo habrán recibido nuestros hermanos en aquella época? Ellos ya estaban sufriendo. Es como cuando nos pasa 3, 4, 5 situaciones difíciles en nuestra vida. Y uno puede decir, ya no creo que pasen peores. Y luego viene otra. Hermanos, el Señor les dice, no tenga miedo. ¿Saben por qué le dice no tenga miedo? Porque el sufrimiento causa eso en nosotros. Como les dije, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Y cuando vemos que vamos a sufrir o vamos a perder a un amigo o nuestros familiares nos comiencen a rechazar, ya nos da miedo incluso de hablar. Ya nos da miedo incluso de acercarnos. Pero el Señor te dice en esta mañana, una vez más, no tenga miedo. Y su palabra está llena de no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. El Señor prometió estar con nosotros, no solo cuando todo va bien, sino aún en los momentos difíciles. Dios está con nosotros. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, versículo 10. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. O sea, estoy sufriendo como iglesia de Esmirna, estamos sufriendo. Y el Señor dice, no tengas miedo porque vas a sufrir aún más. Y van a ser metidos a la cárcel. E incluso se van a enfrentar a la muerte. ¡Wow! Eso está peor. Pero el Señor le dice eso a esta iglesia. Prepárate, iglesia. Tú has permanecido fiel hasta ahora, pero se te van a venir mayores pruebas. Por eso yo le quiero decir hoy en esta mañana, ¿cuánto sufrimiento has tenido? No lo sé, pero el Señor te dice, no tengas miedo. Aun cuando vengan mayores sufrimientos, no tengas miedo. Deja que Él sea tu paz, deja que Él sea tu restauración, deja que Él sea tu gozo, deja que la fe se perfeccione, que la paciencia se desarrolle, deja que el Señor haga la obra en ti. Cuando veas sufrimiento, cuando veas desilusión, no te acudas a ti mismo a encerrarte y a empezar a tratar de hacer lo que más puedes. No, anda delante del Señor, pídele de su paz. Consigue hermanos cercanos que te ayuden orando, que te den su palabra también. Deja que la iglesia también haga su trabajo. No te aísles cuando veas ese sufrimiento. Nuestros hermanos en Esmirna estaban pasando esa situación y se les venía algo peor. No tengas miedo de sufrir por la verdad. Les puse ejemplos del trabajo, de mentir, pero pueden haber muchos más en nuestra cotidianidad. ¿De qué manera usted pudiese estar sufriendo actualmente por causa de la verdad? Hermanos, ¿saben que Esmirna es una iglesia que históricamente fue conocida por una figura, por un hombre también, llamado Policarpo? Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y la historia nos cuenta que él fue obispo de esta iglesia, fue el pastor de esta iglesia, fue aquel que estaba a cargo de esta iglesia. Y él fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el 155 después de Cristo, aproximadamente. Pero ¿quién es Policarpo? ¿Qué pasó con él? La primera vez que yo leí la historia de Policarpo, mi corazón se hizo chiquito, porque dije, qué fe tenía este hombre. Qué valentía al enfrentarse a la muerte con tal de no negar a su Señor. ¿Cuánto me falta de eso a mí? Examínese usted mismo. La historia nos cuenta que él fue fiel hasta la muerte. Voy a leer esta porción de la historia. De tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir a Cristo y ofrecer sacrificio a César. Recordemos que en esa ciudad pues se daba ese honor, esa idolatría al César. Y tenía que reconocerlo como Señor, como el dueño de todo, como Dios prácticamente. Y antes de que lo ejecuten, le dicen, bueno, Policarpo, te vamos a dar otra oportunidad. Reconoce al César como Señor.
¿Qué creen que respondió este hombre? Estas palabras están registradas en la historia. 86 años hace que le sirvo al Señor y Él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, Él me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y que es vengador de los justos. Y luego lo mataron de una manera brutal. Hermanos, Policarpo es una de estas personas de Esmirna, como pastor, como obispo, quien sufrió la muerte por causa de la verdad. Y hay muchos más en la historia. Usted puede ver, la iglesia está llena de mártires. ¿Y qué si hablamos hoy? ¿Cómo estamos? Quizás nosotros aquí en este país las leyes no dan para que nos persigan y nos traten de matar. Pero nuestros hermanos alrededor del mundo, en otros continentes, en Europa, Asia, África, se encuentran en esta situación igualita. Están buscándolos para matarlos. Están buscando, se esconden en cuevas, en lugares para tratar de seguir adorando al Señor y compartirle a otros del Evangelio. Cuando yo pienso en eso, muchas veces me miro a mí y digo, ¿y yo qué estoy haciendo? Por lo menos estoy orando por ellos. Por lo menos soy consciente de eso. No sé si usted había escuchado esto, pero entérese. Esto no solo es historia, esto aún sigue pasando en la actualidad por causa de la fe. Por causa del Evangelio, nuestros hermanos siguen siendo atacados, siguen siendo perseguidos. Hay lugares donde el Evangelio no ha llegado todavía y nuestros hermanos buscan la manera de llegar y son asesinados por causa de los gobiernos, de las tribus y de muchas otras cosas. Ellos estaban dispuestos a sufrir y aún nuestros hermanos en otros lugares del mundo están dispuestos a sufrir. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿O solo lo leemos y nos entristecemos y ahí quedó? Sigo mi vida tal y como es. Tengo mis problemas y allá ellos con sus problemas. ¿O realmente buscamos al Señor y nos llenamos de fortaleza? Hermano querido, cuando vives en la verdad, el sufrimiento en este mundo llega porque llega. Es inevitable. De hecho, acá cuando dice que Satanás va a meterlos en la cárcel por unos 10 días, muchos teólogos concluyen que no eran 10 días realmente, es una figura, sino que eran 10 periodos en los cuales los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marcos Aurelio, Severo, Maximinio, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, que son nombres de emperadores, en todos esos periodos hubo una persecución extrema para todos nuestros hermanos. Y no solo ahí en Esmirna, en muchos lugares. Y la persecución sigue, hermano. Como les digo, quizás en nuestro país no es evidente, quizás no es así, pero en otros lugares sí lo son. Pero no todo está en sufrimiento y tristeza, hermanos, sino que hay esperanza. Las Escrituras nos mencionan allí, en la parte final, si permaneces fiel, hermanos, ahí está nuestra esperanza. Si permaneces fiel, Iglesia Unidos, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Si permaneces fiel, ¿qué tan fiel es usted al Señor? ¿Se considera alguien fiel al Señor? ¿O tiene mucho de qué arrepentirse todavía? Hermanos, creo que ninguno de nosotros puede levantar su mano y decir, sí, yo soy el más fiel de aquí. Creo que sería un mentiroso. Le fallamos a nuestro Señor. Pero Él nos da la oportunidad una vez más de acercarnos y decir, Señor, aquí estoy, quiero ser fiel hasta la muerte. Ayúdame. Sígueme dando de tu espíritu, lléname de tu presencia, para que donde quiera que yo esté pueda hablar con tu verdad. Y si el sufrimiento viene, que venga, Señor, yo estoy contigo. Y si la muerte viene, que venga porque yo me voy contigo. Es duro decir esas palabras, hermano. Aún para mí es duro. Yo le comentaba a algunas personas y les decía, cuando era soltero no me daba miedo a la muerte. Cuando estoy casado, ahora me da un poco más de miedo. Y ahora que viene un bebé, más miedo me da la muerte. Y le digo, Señor, perdóname. Porque estoy perdiendo el enfoque. Porque obviamente pienso, ¿y mi esposa cómo va a quedar? ¿Y mis hijos cómo van a quedar? Sí, pero el Señor me los entregó, son de Él. Entonces, ¿a qué le temo? Bueno, es mi miedo humano, es mi cobardía incluso de poder tener ese tipo de situaciones. Pero hermanos,
hay esperanza, ser fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Y sabe que esta corona de la vida, ya poniéndolo en contexto grecorromano, cuando hacían carreras, cuando hacían competencias, la primera persona que llegaba, el campeón, se le daba una corona que no era una corona como de los reyes, de oro, de plata, sino que era una corona de laurel. Y esta corona representaba realmente honor, triunfo, que esta persona fue destacada entre todos los demás. Y el Señor promete darle la corona de vida a aquellos quienes permanecen fieles hasta la muerte. Hermano, ahí estamos usted y yo. Esforcémonos en buscar más al Señor para ser fieles hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. Esa corona representada en los juegos que tenían en aquella época, pues se marchitaba. Era algo que perecía, era algo que se iba a dañar a medida que pasa el tiempo. Pero el apóstol Pablo, utilizando esta figura en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, él dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Amén. Todo su esfuerzo, toda su búsqueda al Señor, toda esa gracia que ha recibido no es en vano, hermano. Es para que usted sea edificado, para que usted edifique a otros y para que al final de los días usted reciba la corona de la vida al permanecer fiel en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuándo nos vamos a esforzar para seguir buscando al Señor? ¿Mañana? No, es hoy. Hoy una vez más el Señor nos hace el llamado de acercarnos y estar dispuestos a sufrir por su nombre. Queridos hermanos, la vida eterna en Cristo Jesús no es una recompensa, si es que nos estamos mareando tratando de entender eso, sino que es un regalo de gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 2:8. Pero el Señor en su misericordia, al ser fieles hasta la muerte, dice que nos dará la corona de la vida. Nos dará aquello. Toma, mi siervo fiel, has permanecido fiel hasta la muerte. Aquí está la corona de la vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Como les dije, Pedro también les escribe a las personas que estaban en persecución en diferentes lugares. Y Pedro le dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y es que así somos nosotros a veces. Nos ocurren situaciones por causa de la fe y nos asombra, como que, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Creo que después de este mensaje podemos entender: gracias, Señor, porque por causa de tu verdad paso esta situación. Dame la fortaleza para salir de esto. Dame la fortaleza para poder tener paz en medio de esta situación. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Versículo 13. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. Cambie su perspectiva acerca del sufrimiento en Cristo, por causa de la verdad. Si usted está sufriendo por causa del Evangelio, en el lugar donde usted está, en su trabajo, con su familia, con sus amigos, tenga por entendido que usted está participando con Cristo en su sufrimiento. Y el apóstol Pablo decía: qué gran honor de participar con Cristo en su sufrimiento. Qué gran honor. Hermanos, yo sé que por causa del pecado hay situaciones que nos ponen en aprietos. Y podemos decir: es que estoy sufriendo, pero no es por causa del Evangelio, sino porque yo cometí algún error. Sí, es verdad, a veces nos pasa. Aún en medio de eso hay gracia, hermanos. Aún en medio de eso el Señor está dispuesto a darnos la mano y a restaurarnos. Así que no tenga temor. Si usted está pasando alguna situación, vaya al Señor. Entregue todo eso en sus manos y reciba la paz que Él está dispuesto a darle. Porque el apóstol Pedro les advierte eso a los hermanos acá. Les dice, 4:14, Primera de Pedro 4:14. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, ya con este pasaje voy terminando. Si los insultan porque llevan el mensaje de Cristo, serán bendecidos por el glorioso Espíritu de Dios que reposa en ustedes. Hermanos, hay bendición por el medio del sufrimiento en Cristo. Hay bendición. ¿Usted quiere más bendiciones? No sé si usted ha escuchado esas iglesias o congregaciones o prédicas en internet. ¿Quieres más bendición? Ven acá.
dame tu dinero. Las bendiciones no se compran, hermano. Acá dice, ¿quieres más bendición? Entonces estate dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Ahí hay mayor bendición. Amén. Amén. Qué difícil es decir amén a eso, porque es sufrimiento. Sin embargo, versículo 15, si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o por entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Hermano, no tenga vergüenza por sufrir en Cristo. Porque usted diga, yo soy cristiano. Hay personas que hasta les cuesta decir eso. Y yo les pregunto, ¿en serio tienes fe en Cristo? ¿En serio tienes fe en tu Señor? No tengas temor de mencionar su nombre, de confesarle al mundo que Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, versículo 16. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, queridos hermanos, Iglesia Unidos, si sufren de la manera que le agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les va a fallar. Amén. Hermanos, como pastores, líderes, podemos fallarles. Seguimos siendo humanos. Buscamos al Señor y tratamos de llenarnos de su Espíritu para seguir edificando esta iglesia. Pero hay alguien que no les va a fallar nunca, y ese es el Señor. Él realmente nunca les va a fallar. Así que acérquese. ¿Qué más? Acérquese. ¿Qué está esperando? No espere hasta mañana. Deje de tener una máscara delante de los demás, tratando de aparentar algo que no está viviendo. Vaya delante del Señor, ríndase a sus pies y deje que Él lo transforme para que le dé la vida que Él desea que usted lleve. Y termino con este versículo, Apocalipsis 2:11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte, hermanos? La física. Pero hay una muerte eterna que va a ser ejecutada en el día del juicio delante del Señor, para aquellos quienes no han puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si usted hoy sigue escuchando del Señor y no ha puesto su fe en Cristo Jesús, cuidado, porque el tiempo pasa y usted no sabe cuánto tiempo más va a tener acá. Creo que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados hoy y buscar al Señor. Y este es el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Esmirna. No le dijo que tenía algo malo, por el contrario, estaba fiel, pero prepárate, iglesia, porque vas a sufrir mucho más. Van a enviarte a la cárcel, vas a sufrir por 10 días, le dijo, pero tranquilo, permanece fiel aún en medio de todo eso hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de vida. Amén. Ese mensaje es para nosotros también el día de hoy. Y donde usted se encuentra, hermano, recuerde que es un privilegio sufrir por causa del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por tu amor inagotable, por tu paciencia con nosotros. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y cuánto temor aún tenemos en este día de enfrentarnos a nuestras familias, a nuestros amigos o compañeros de trabajo por causa de la verdad. Hemos visto, Señor, cosas que hacen que está mal, pero nos callamos, no hablamos, Señor. Padre, danos sabiduría para poder hablarles, para poder abrir nuestra boca y decirles, amigo, amiga, mamá, papá, hermano, lo que estás haciendo no le agrada al Señor. Ayúdanos a ser sabios para saber cómo hablar, Señor, con misericordia y con gracia. No como quien juzga, sino como quien con amor les pide que consideren a Cristo para que se arrepientan de sus pecados. Señor, gracias por darnos el privilegio de sufrir por ti. Tú sabes realmente qué estamos pasando y cuáles son nuestros otros sufrimientos, lo que hay en nuestro corazón, las angustias, las tristezas. O qué tan hipócritas hemos sido hasta el día de hoy diciendo con nuestros labios que somos cristianos, pero no te buscamos. No hay fe en nuestros corazones. Padre, gracias por tu paciencia, porque hoy una vez más
Nos exhortas para poder buscarte, para poder llegar a tu presencia por medio de Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Padre, fortalécenos como iglesia y ayúdanos a perseverar, a ver a nuestros hermanos de Esmirna en la historia y aún en la actualidad cómo sufren por ti, Señor, pues nosotros también tenemos ese privilegio. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.